Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días, Olga. Yo sí dije, ¿será que tengo mala señal o algo? No, qué pena, tenía problemas acá con algo, pero ya estoy acá. No, Bienvenidas. Aquí está Lina listo. también. Y tenemos dos participantes en este momento. Vamos a ver cómo, pues yo no sé, yo pienso que comencemos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, me parece bien, Olga. Como lo justo, ¿no? Bueno, a ver, si Lina dice aquí que también, que le hagamos. Bueno, perfecto. Bueno, aquí para contextualizar un poquito de nuevo, empezamos hablando hace 15 días de cómo utilizar el Design Thinking para, de alguna manera, emocionar a nuestros estudiantes con la práctica o con el conocimiento, ¿no? Entonces, hablamos de las distintas pues, beneficios que tenía esta metodología, pero también pues hablamos de las fases, ¿no? Entonces, ¿qué fases se deben atravesar para el proceso, para completar el proceso? Hablamos de definir, hablamos de sentir, de imaginar, de actuar y de compartir. Entonces, fíjense que nomás si hablamos de esos verbos como imaginar, sentir, ¿no? Entonces ya estamos enfocándonos en lo que puede ser esas emociones que nos parecen tan importantes. Planteamos en la primera fase, bueno, unas reglas, ¿verdad? Principalmente que no es esto o es lo otro, que nadie nos va a decir a nosotros está mal, nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta que tenemos que aprender, que ir corrigiendo, mantener una actitud interrogante, ¿cierto? Durante todo el proceso, una actitud positiva en la cual tratemos de pensar de forma diferente a como venimos acostumbrados. También la empatía, muy importante, tanto con el equipo de trabajo como con lo que va a ser como quien dice el cliente. En este caso es quien va a ser beneficiario de la solución. Y también la practicidad que da expresarse de forma visual, no solamente pues con la palabra, sino también de forma visual, es decir, aterrizar a veces esos elementos como muy abstractos que tenemos en la cabeza a lo que puede ser algo que todos veamos. Entonces, empezamos con el definir, y hablamos de problemas que encontramos nosotros en nuestras aulas y caímos todos como en el consenso de que, pues, a ver, a los estudiantes les importa más como la nota, no les importa tanto pues todo el proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para que se interesen en ese proceso? Bueno, listo. Entonces, y a partir de ahí, planteamos lo que se denomina el reto de valor. Les voy a compartir toda la pantalla para que veamos el mural que estuvimos utilizando, que ustedes ven acá. Listo. Entonces tenemos acá el problema, lo planteamos, lo que me preocupa del mundo que me rodea es tal. Y pasamos a definir el reto de valor. El reto de valor, que es la pregunta how might we, es una técnica que se utiliza también para hacer preguntas, digamos como que problematizadoras, preguntas de arranque, de calentamiento, ¿cierto? Donde empezamos a botar corrientes sobre elementos. Entonces acá ya tenemos un problema, acá ya queremos abordar uno para este proceso de Design Thinking. Entonces, ¿cómo podríamos? Un verbo retador que puede ser minimizar, reducir, maximizar, aumentar, eliminar. El problema como tal que identificamos, el frame, la situación a intervenir y el objeto, es decir, lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr? Sin perder de vista, pues, quién también es nuestro beneficiario, posible beneficiario de la solución. En este caso, nosotros hablamos pues del aula de clase, entonces ahí pues es amplio, puede ser amplio ese beneficio, pero hacia quién como tal queremos nosotros enfocar la solución. Entonces, acá en el reto de valor habíamos dicho que íbamos a hacer una tarea, bueno, no sé
que si hicimos la tarea, ustedes me dirán, pero ¿cómo podríamos reducir, dijimos, la importancia que le dan los estudiantes a las recompensas y no al proceso? ¿Sí? Para tal cosa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? ¿Cuál es esta situación soñada en la que decimos, ay, a los estudiantes ya no les importan las notas, no les interesan las notas? ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso nosotros? ¿Sí? Entonces cabe aquí la pregunta para ustedes, ¿para qué? ¿Para qué solucionar esto? Olga, pues yo no sé si lo entendí bien, ¿no? Bueno, entonces, eh, todo el párrafo, como los apartados, yo puse que el para, o sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Yo pienso que lo que queremos lograr es el desarrollo integral del estudiante, ¿sí? Okay. Pero no sé si queda bien, cómo podríamos reducir la importancia que le dan los estudiantes a la recompensa y no al proceso formativo para lograr su desarrollo integral, ¿o no Bueno, es así? claro, es que mira acá tan importante en el proceso, en el design thinking. Entonces, presentamos nosotros nuestras propuestas. En este caso estás presentando tú lo que sería el reto de valor. Entonces, se pone en consenso con los compañeros. En este caso, Lina, bueno, y yo estaría aquí en ese rol también. Entonces, para decir, bueno, nos vamos con este reto, nos convence, ¿qué le mejoraríamos? ¿Qué creemos a qué le está apuntando? ¿Le apunta a lo que queremos hacer? Porque entonces también partimos de una cosa, cada quien tiene sus percepciones o su experiencia acerca de un tema, entonces le da mayor peso a unas cosas que a otras. Entonces se tiene que lograr como un consenso en el grupo, en el equipo, en donde digamos, bueno, vamos por este lado, ¿sí? Entonces, el problema lo queremos eliminar, o sea, yo quiero, y fíjate, estoy tratando como de traducir para ver si estoy comprendiendo lo que tú planteas. Entonces, nosotros queremos que los estudiantes no estén mirando la nota para que tengan un verdadero, digamos que proceso integral de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué dices, Lina? Corresponde lo que dice Alejandra con mi interpretación y con la tuya. Pongámoslo acá, escribámoslo. Me lo dictas así tal cual, Alejandra, por favor. Para lograr su desarrollo integral. Su desarrollo integral. Listo. Entonces, ¿cómo podríamos reducir la importancia que le dan los estudiantes a las recompensas y no al proceso para lograr su desarrollo integral? Bueno, yo me monto en ese reto de valor. ¿No? Lina, ¿te montas en el reto? Ahí nos puedes contestar por el chat, si de pronto puedes hablar. Hola, doctora Concepción está acá, está acompañándonos. Bueno, entonces, yo me monto en el reto, Alejandra, entonces vámonos más adelante ahora, ¿listo? Quedamos en el define y así terminamos el define, ¿bien? Donde ¿qué? Identificamos el reto de valor. Como quien dice, el foco de trabajo. Entonces yo lo que voy a lograr y mi objetivo con todo este proceso de Design Thinking, nuestro objetivo como equipo de trabajo, es reducir, o sea, obtener una idea, ¿verdad? Obtener una idea para reducir la importancia que le dan los estudiantes a la recompensa y no al proceso para lograr su desarrollo integral. ¿Listo? Todo esto se va a hacer desde el punto de vista, pues, de nosotros los docentes. Pero ¿qué sucede? Cuando nos vamos al segundo punto, que es sentir, aquí, y hay unas preguntas que nos dan como una guía, se trata de observar, se trata de escuchar, se trata de empatizar, es decir, ponerme en los zapatos de la otra persona, completamente. ¿A qué persona les afecta esto? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué los motiva? ¿Qué nuevas preguntas me puedo hacer a partir de
de esa situación, de pronto preguntas que nunca me he hecho alrededor de esta experiencia, porque somos protagonistas nosotros de esa experiencia como docentes. ¿Qué necesito yo saber? ¿Qué me gustaría conocer? Que no conozco ya en este momento. Ya no, o sea, en este momento no lo conozco. Todo eso va a partir de esas nuevas preguntas que me puedo hacer. ¿Y dónde encuentro yo la inspiración? ¿Qué me inspira a mí a tratar de solucionar este problema? Entonces nos vamos acá, Alejandra y Lina, a contestar como quien dice estas preguntas, ¿sí? Con mucha empatía, con mucha empatía. ¿Por qué les hablo de la empatía? Porque la solución, si bien la solución prácticamente que la estamos buscando para nosotros mismos, está orientada hacia un público. Y ese público, en este caso, ¿quiénes son? ¿Quiénes Los serían? estudiantes. Nuestros estudiantes, exactamente. Queremos su desarrollo integral. Queremos que no estén pensando en las notas, que no estén pensando en que hacen algo por obtener una nota, que van a un seminario porque les dan una nota, van a una actividad porque les dan una nota, ¿sí? Entonces tenemos eso súper presente. Entonces, ¿qué te parece si, yo no te he dado el link, ¿no? Te lo voy a dar otra vez. Olga, qué pena, me perdí ahí porque es que entró acá una profe y ay, me desconcentró. Estábamos hablando que ahí tenemos que, es que como estoy en la práctica, que ahí tenemos que hacer como unas ideas para lograr como percibir lo que siente nuestro estudiante, o sea, ponernos en el zapato de los estudiantes pero esas ideas como, digamos, cómo se construyen. ¿Ideas sueltas o también hay como una estructura para eso? Bueno, en realidad son ideas sueltas, es un proceso de generación, ¿sí? Donde se parte de unas preguntas. Entonces, las preguntas acá es, ¿a qué persona les afecta? Entonces, yo tengo que contestar, ¿a qué persona les afecta? Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, les afecta, ¿qué pasó? Ok, espérame. Le afecta a los estudiantes, ¿cierto? Les afecta a ellos. ¿Qué pasó que no me está escribiendo esto? Está loco. Espérame. Poner otro. Bueno, le afecta a los estudiantes. ¿Y sabes qué pensaba yo cuando hacíamos este reto? Que tal vez debiéramos fijarnos en unas características específicas de estudiantes. Por ejemplo, en que ya, digamos, hemos abordado una práctica pedagógica con estudiantes de tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, décimo semestre. ¿Qué tal si miramos estudiantes de primer semestre? Estos que están acabaditos de entrar, para cambiarles el chip desde el principio, ¿sí? Entonces, ¿te parece esa idea? Que pensemos en estudiantes de primer semestre. Sí, es posible y ahorita se me estaba viniendo a la cabeza todo el tema de como de la personalidad, ¿no? Y de los tipos de, ¿cómo decir eso? Como, sí, los tipos de personalidad, porque un estudiante que tenga una personalidad perfeccionista, que siempre está acostumbrado a ganar, pues es como el primer estudiante que nos vamos a ver enfrentado a que siempre va a querer recompensa y siempre va a querer una nota. Y digamos que el colegio vienen con esa formación, o sea, el estudiante del primer semestre es el primero que nos vemos enfrentados a ese problema, porque él viene, como dice uno coloquialmente, él viene muy notero. Sí. O sea, si me muevo, tengo nota. Entonces, eso influye mucho también en la personalidad, porque digamos que el estudiante que es un poco más relajado, que a veces uno o los demás compañeros dicen es que es muy vago, que no le gusta hacer nada, le da igual si tiene o no tiene nota. Entonces siento que eso también influye. Entonces, ahí le podemos dar más características. O sea, sería estudiante de primer semestre. Vamos a ponerle así como dices tú, porque estamos con la empatía, ¿no? Estudiante notero. ¿Listo? Ahí entendemos más o menos de qué se trata.
sí, ¿Qué sí. más? ¿Qué otras características podríamos darle? ¿Qué características creo yo que tienen esas personas? ¿Qué más podría ser? O vámonos también, mientras eso, pues a contestar las demás preguntas, porque dice otra pregunta. ¿Qué nuevas preguntas me puedo hacer? O sea, ¿qué pregunta me puedo hacer yo sobre ellos? Y fíjate que son solo preguntas. O sea, son preguntas, no es como algo que yo afirme, sino deben ser preguntas. ¿Qué preguntas me puedo hacer acerca de ese tema? ¿Sí? Y aquí estas preguntas nos sirven para reflexionar, nos sirven para de ahí sacar soluciones, nos sirve para... Pero estas preguntas sí es como me nazca, según mi intuición y mi experiencia en el tema. ¿Qué se te ocurre a ti? Por ejemplo, por qué son o por qué están tan condicionados? ¿Pudiera ser? Ajá, ¿por qué están tan condicionados con el resultado o con las notas? Sí, sí, exactamente. Listo. Entonces ahí ya tenemos una pregunta. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? Yo diría, ¿qué otra cosa les podría motivar? Pero, ¿qué otra cosa les motiva? De acuerdo, sí. ¿Qué otra cosa les motiva aparte de la nota? Aparte de la nota. ¿Qué más podríamos preguntarnos de ellos? ¿Por qué es necesario la recompensa? ¿Por qué es necesaria la recompensa? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos preguntar? Podemos decir, por ejemplo, y podemos enfocarlo también recordemos el reto, no perdamos de vista el reto, eso es muy importante. El reto es cómo podríamos reducir la importancia que le dan los estudiantes a la recompensa y no al proceso para lograr su desarrollo integral. Reducir la importancia que le dan los estudiantes a las recompensas. Por ejemplo, yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría si de un día para otro ya no existieran las notas? Excelente. Imagínate eso. No, ya, desde mañana ya no voy a poner notas. ¿Cómo? Imagínate ese debacle, o sea, Claro, y sobre todo saber el estudiante entonces cómo logra tener ese aprendizaje sabiendo que no va a tener una nota. O sea, ¿qué lo va a motivar a hacer o a lograr algo si sabe que no lo va a tener? ¿cómo tendrían un aprendizaje sin nota? Mira, tú estás haciendo la pregunta ahí. ¿Cómo tendrían un aprendizaje sin nota? Entonces, bueno, aquí vamos por otra. ¿Qué más? Bueno, ahí digamos que la idea es que este proceso, ¿cierto? Se da súper fluido cuando tenemos distintas mentes, ¿no? Trabajando. Es más, mira que una de las recomendaciones para hacer design thinking es háganlo en equipo y ojalá equipos súper dispares. Es decir, que por ejemplo haya estudiantes en este equipo, ¿sí? Igual nosotros hemos Ok, sido estudiantes, pero tenemos ahorita la visión de profes y eso nos puede sesgar un poco a la hora de hacernos las preguntas. Entonces, vamos con esas preguntas, pero ahora me dicen, ¿qué necesito saber o qué me gustaría conocer de ellos? Entonces ya vamos a un punto más específico, ¿no? ¿Qué me gustaría saber de ellos, propiamente de ellos? ¿Qué te gustaría saber de esos estudiantes de primer semestre? Por ejemplo, yo te digo, a mí me gustaría saber cómo eligieron su carrera. A mí me gustaría saber eso, porque a veces me encuentro yo con eso, como que son estudiantes muy, como que están estudiando algo, pero no saben muy bien qué están estudiando, ¿sí? Más o menos como por ahí. sí, sí, como que no están ubicados o contextualizados todavía
en lo que quieren. Como por un imaginario ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos gustaría conocer de quienes tienen el problema? ¿Qué necesitamos saber? A mí, Dime. a mí me gustaría saber cómo se ven ellos a futuro, porque eso haría parte o respondería parte del desarrollo integral, porque si él se ve solamente como un profesional para cumplir un horario y ganar un sueldo, o si se ve haciendo algo más por la sociedad, o si, ¿sí me hago entender? Ahí Claro. daría respuesta a ese desarrollo integral. Ok. Preguntar también, preguntarnos cuál es su propio concepto de desarrollo integral también. Pues, ¿cómo imaginas tu vida? Y luego, cuando te hablan de desarrollo integral, ¿qué es eso para ti? ¿Sí? De acuerdo. En tus palabras. Bueno, ¿qué más podría ser? A mí me gustaría saber, por ejemplo, si ya no vamos nosotros, y hablando desde el punto de vista de profe, fíjate que uno siempre pues, va por ahí, ¿no? ¿Cómo aprenden cada uno de los chicos? ¿Sí? ¿Cómo aprenden? ¿Para qué? Porque si yo ya no voy a tener en cuenta notas, ¿cómo los voy a calificar? ¿Sí? ¿Cómo aprenden? De forma, digamos, más, no quiero decir sencilla, sino como más ajustada a su estilo, ¿sí? Digamos. No sé si me hice entender. Bueno, y parte de todo este proceso, Alejandra, precisamente es como si hablamos de consensos. Entonces, imagínate un equipo de 5 o 8 personas. Yo he hecho equipo de Design Thinking de 3, 4 personas, bueno, también 2, hasta unas 15, más o menos. Y funciona. Igual nunca, o sea, hay personas que son más calladas que otras y en eso tú como guía, por ejemplo, si tú vas a aplicar Design Thinking, entonces tienes que procurar que haya una integración para que todos aporten al equipo con todos sus saberes y todas sus distintas percepciones. Bueno, mira, tenemos todas estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se ven a futuro? ¿Cuál es su propio concepto de desarrollo? ¿Cómo eligieron su carrera? ¿Cómo tendrían un aprendizaje sin nota? ¿Qué pasaría si un día para otro ya no existieran las notas? ¿Por qué es necesaria la recompensa? ¿Qué otra cosa les motiva? ¿Por qué están tan condicionados con las notas? Estamos enfocándonos en estudiantes de primer semestre, estudiante notero, hablábamos con poca contextualización de su carrera. ¿Qué más dijimos dentro de esas características? Ok, con diversos estilos de aprendizaje. Bueno, ahí podemos dar muchas más características y en ese momento pues digamos que quedémonos con este foco. La idea de las preguntas es que debemos a partir de esto tratar de identificar respuestas, ¿no? Deberíamos identificar las respuestas. Entonces aquí parte uno a un trabajo ya más de campo, ¿no? El trabajo del design thinking o todo el proceso del design thinking me obliga a mí a contrastar. Es decir, todas estas cosas que yo pienso y que yo conozco porque tengo una experticia del tema, ¿sí? Pero con la realidad. Entonces, esta realidad que yo estoy planteando aquí, si viene de mi experiencia y estoy tratando de ser empática, de pronto no esté reflejando todo el espectro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estas preguntas nos vamos a preguntarle a estudiantes, o sea, nos vamos a preguntarle a las personas que tienen el problema. Y no les preguntamos, por ejemplo, directamente, ¿qué le motiva a usted? Y si mañana no hubiera notas, no, buscamos las formas de crear una conversación, ¿sí? Una conversación, o sea, por ejemplo, puede ser, se me ocurre a mí, hay que buscar los escenarios de experimentación. Los escenarios de experimentación son escenarios de trabajo de campo en los cuales yo recabo la información de primera mano.
con personas que tienen estas características. Entonces, yo me tendría que ir con estudiantes de primer semestre, específicamente con aquellos que son muy noteros, que pues la verdad son bastantes, ¿no? Cuando yo hago cuentas, yo digo, por lo menos el 80% lo es. Por lo menos, por ejemplo, en el curso que yo tengo primer semestre, por lo menos el 80%. Y estoy siendo como pesimista, ¿no? Entonces, tienen poca contextualización de su carrera, la mayoría tienen diversos estilos de aprendizaje, pues esto es obvio, todos somos diferentes. Entonces, empiezo yo a decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que le das a las notas? Y entonces ellos me empiezan a contestar, no, es que tal cosa, es que a mí en el colegio me acostumbraron así, y entonces empiezan a contestar y me dan información, mucha información. Entonces yo voy a empezar a recibir, como quien dice, respuestas por eso. Yo no me las respondo solo o sola, las preguntas. Yo las tengo que contrastar con las personas. Entonces aquí es donde viene el trabajo práctico y el trabajo de campo. Bueno, pero entonces tenemos que hacer un formulario y tenemos que hacer una muestra significativa y todo. No, la verdad es que no. Si yo quiero, sí. Por ejemplo, ¿te imaginas que estuviéramos hablando de metodología de la investigación? Y yo pueda aplicar de una vez los conceptos de metodología de la investigación o los conceptos de estadística para averiguar esto. Entonces ahí ya estoy yo uniendo lo que es mi asignatura y los elementos de mi asignatura con este tema en particular. Yo siempre les digo, porque me preguntan, pero es que yo, ¿cómo aplico ese design thinking si yo estoy, no sé, en cálculo? Yo doy esa estadística, ¿yo cómo hago? O no, yo estoy hablando de, no sé, educación sexual, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí la respuesta fácil es, mire a ver cómo lo hacen, ¿sí? Pero en realidad es que entendiendo la metodología, yo con mi propio saber ya, yo empiezo a concatenar, o sea, es decir, empiezo a relacionar como tal las cosas que yo doy de mi asignatura y cómo las puedo ver acá, cómo las puedo desarrollar acá. Entonces, esto no es solo para, Design Thinking no es solo para materias en donde se habla de innovación o de administración o de emprendimiento, ¿cierto? Sino en realidad es para cualquier asignatura. Cualquier asignatura me sirve. ¿Cómo sé? Pues empiezo a plantear el problema, pues un planteamiento de problema de asignatura propiamente, para darle respuesta. ¿Con qué? Con herramientas que tengo yo, con herramientas de mi asignatura. Entonces, empiezo a contestarme esas preguntas y esa información la empiezo pues como a documentar, como esos testimonios de aquellas personas que tienen estas características, ¿sí? Claramente tendría que dar más características, tengo que darlas más para poder abordar mejor a la persona. Tenemos la facilidad nosotros, pues que este problema lo creamos dentro de nuestro contexto y por tanto, pues tenemos acceso muy sencillo a estos públicos, ¿sí? Entonces nos contestamos las preguntas y ese es nuestro nuestro sentir, ¿no? Esa es la fase del sentir, porque ya nos estamos poniendo en los zapatos de ellos y estamos comprendiendo con nuestras hipótesis primero, nuestras preguntas, y luego con sus respuestas. Ah, y aquí viene mucho en este proceso como que, ay, es que aprendimos que, por ejemplo, las personas esto y eso no se nos había ocurrido, ¿sí? Ah, y los estudiantes me dijeron que en realidad a ellos les motiva más que la nota, les motiva un profesor entusiasmado, un profesor chévere, un profesor, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de aprendizaje ya empiezan aquí, o sea, desde el sentir, ya empieza el aprendizaje como tal sobre el problema. Y luego nos vamos a la siguiente fase, que es imaginar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en imaginar? Imagina, ¿no? La idea es no ponernos límites de ningún tipo y generar soluciones por imposibles que estas parezcan. ¿Cuáles de esas van a ser las más atractivas, las que más cambio producen? Y al final, ¿con cuál de todas quiero trabajar?
Entonces, fíjate que hacemos toda una serie, nosotros pues, como de preguntas, siempre para hacer el calentamiento de cada fase, decir, bueno, ya vamos a pasar a esto, entonces seguimos contestando preguntas, nos seguimos contestando preguntas para guiar todo el trabajo. Entonces, acá el consejo siempre es, bueno, háganse preguntas emocionantes. Esa es otra técnica que es muy, muy chévere, que de pronto tarda uno un poquito en entender esas preguntas emocionantes, porque tratan como escenarios que se denominan casi imposibles. O sea, cosas que yo considero como súper lejanas, pero no es que sea imposible, pero parecen algo con lo que podríamos soñar más que vivir, ¿sí? Entonces, en imaginar ideas. Entonces, por ejemplo, acá cuando hablamos de ideas siempre se vinculan algunas técnicas, como puede ser la lluvia de ideas, brainstorming, ¿cierto? La tormenta de ideas. También hablamos de otro, brainwriting 365, que es cómo con equipos de trabajo empezamos nosotros a fluir soluciones, y a partir de las soluciones de los otros empezamos a hacer otras soluciones, pero eso es otra, o sea, esas herramientas que a propósito son de un libro muy chévere que se llama Innovatools. Yo lo tengo por ahí, si te interesa te lo paso con muchísimo gusto, donde hay muchísimas técnicas para las distintas fases de lo que puede ser un proceso de design thinking o un proceso de cualquier otra metodología, porque al final cada uno siempre que es lo que hace, mira el problema. Yo, Maguita. Hola. Yo creo que yo te voy a estar molestando. Ah, listo. Perfecto, con mucho gusto. Un módulo de ideación. Entonces, quiero muchas técnicas. Y hay muchísimas, o sea, hay muchas. Es más, tú te puedes inventar una propia y después terminas viendo que eso, ay, mira, eso ya existía. Sí, algo así. Entonces, claro que sí, yo les paso toda la información que ustedes necesiten, esta presentación, lo que quieran, o sea, porque digamos que nuestro objetivo dentro de acá de lo que es el emprendimiento en la Universidad de Santander, específicamente pues desde aquí, desde el campus Cúcuta, es influir, ¿no? Yo les decía, influir en los formadores, o sea, en los docentes, para que se creen espacios en clase en los que el estudiante pueda crear, que cree, y al crear, a él o ella se le va a volver un acto normal, el acto creativo, un acto normal, y supone eso que en un futuro más cercano va a proponer soluciones para los problemas que se generan en el campo de su profesión, ¿sí? Entonces, este proceso, no el design thinking, sino propiamente la fase de imaginar, pues supone que generemos muchas ideas, muchas. Yo le digo a los estudiantes, bueno, vamos a generar 20 ideas para este problema. Ay, profe, 20 son muchas. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que son muchas? ¿Cómo sabes? No tienes cómo saberlo, o sea, en realidad no tienes cómo saber. Ok, bueno, entonces, la lluvia de ideas es una de las herramientas. Nos incentiva a nosotros a pensar expansivamente y sin limitaciones. Acuérdense de la lluvia. ¿Cómo es la lluvia? La lluvia son gotas que caen por todos lados, chiquitas, grandes, a veces hasta cae granizo, ¿cierto? Entonces, nos cae por todos lados. Entonces, la lluvia de ideas supone cantidad. O sea, muchas cosas. Entonces, lo que se me venga a la cabeza, yo empiezo a escribir. Lo que se me venga a la cabeza. ¿Qué pasa? Nosotros ya viene el que yo llamo, el que le digo a mis estudiantes y en estos espacios también, el asesino de ideas. Ese asesino de ideas que no solo está en el equipo de trabajo, sino ese asesino de ideas que está dentro mío, que se cohíbe, no, eso está mal, no, eso está muy loco, no, eso es imposible. Entonces hay que identificar el asesino de ideas que todos tenemos por dentro, para que
fluyan mejor, ¿no? Entonces, y acá un pensamiento bastante interesante es este. Usualmente son las ideas extravagantes las que gatillan pensamientos visionarios. Entonces, no le tengamos miedo a esa idea ridícula, a esa idea tonta, a esa idea imposible. No le tengamos miedo, escribámosla, o sea, sin miedo alguno. Entonces, con una preparación cuidadosa y un conjunto de reglas claras, una sesión de lluvia de ideas puede generar cientos de nuevas ideas. Entonces, digamos que dentro de esta etapa de lluvia de ideas, de generación o el imagina, lo importante es la cantidad, no la calidad. La calidad la miramos después y la vamos a mirar en equipo y la vamos a mirar en consenso, pero es la cantidad. Otra cosa es que las ideas de nadie se critican, o sea, no las vamos a criticar, vamos a construir sobre esas ideas. Esas que nos parecen, esto está muy loco, eso no sirve, el asesino de ideas que tenemos por dentro y el asesino de ideas del grupo, ¿no? Que a veces podemos ser nosotros mismos. No olvidar, no dejar a un lado el reto, es decir, el reto es el cómo podríamos reducir la importancia que le dan los estudiantes a las notas para digamos que su desarrollo integral, o sea, para generar, ahí de pronto nos falta un verbo para generar o dar oportunidad a su desarrollo integral, ¿sí? Entonces, no olvidemos ese reto y prioricemos siempre lo visual. Y otra recomendación en este punto es esta. Caemos mucho en esta cosa y es que no debemos olvidar que las ideas son diferentes a los deseos. Yo tengo un deseo, yo quiero que algo pase y sea de esta forma, ¿cierto? Pero una idea es cómo voy a hacer yo que eso sea así, ¿sí? Entonces miren este apartado que dice acá. Para diferenciar las ideas de los deseos, hágase la pregunta, ¿cómo? Entonces, si mi deseo o lo que yo creo puede ser una idea, ¿no? Es un lugar divertido. La idea sería, ¿cómo lo hago divertido? Entonces, un lugar con música, con globos, con un payaso, ¿sí? Desde ahí, eso es una idea propiamente dicha. Lo otro es un deseo. Entonces, si nos vamos nosotros acá ya al tercer paso, al imagina, yo les pongo acá esa recomendación para que no se nos olvide por nada del mundo, no se nos olvide, diferenciar lo que es una idea, lo que es un deseo. Entonces, nuestro reto con esta información, fíjense que ya tenemos el reto, tenemos para lograr su desarrollo integral. Bueno, acá, tenemos el reto. ¿Cómo podríamos reducir la importancia que le dan los estudiantes a las recompensas y no al proceso para lograr su desarrollo integral? ¿Listo? Y nos hicimos unas preguntas. Definimos un segmento de clientes, es decir, de las personas que recibirían nuestra solución. Obtuvimos información de esto. ¿Qué sigue? Imaginar las ideas. ¿Qué vamos a hacer para responder esa pregunta? ¿Cómo vamos a hacer para reducir eso y a la vez lograr que ellos tengan pues su desarrollo integral? Entonces, la idea de eso es que generemos como tal acá nuestras ideas, ¿sí? Entonces, para eso vamos es muy importante también controlar el tiempo en cada etapa, pero pues eso se va dando con la experiencia de saber cuánto pongo yo o en cuánto mis estudiantes se van a demorar en ese proceso de ideación o cuánto quiero yo que se demore en ese proceso. Si yo lo quiero hacer más rápido, si lo quiero hacer más amplio, porque por ejemplo la solución puede estar relacionada con un tema de mi asignatura. Entonces yo lo puedo hacer todo lo amplio que yo quiera. Entonces en este caso vamos a hacerlo por 5 minutos, ¿listo? Por 5 minutos. Entonces voy a poner acá los 5 minutos para que empecemos a poner ideas, ¿listo? Pero miren que tengo que pasarles, pues a ti, pasarte el link, Angélica, de espérame.
para que se incluyan ahí. Para que se incluyan ahí. A ver si entran. Bueno, entonces el tiempo, esos son 5 minutos. Entonces esperemos a ver si se unen. Si no, bueno, entonces digamos que yo voy a empezar a generar las ideas para que sí, bueno, voy a contestar la Olga, pregunta. es que a mí no me abre como estoy desde el celular. Me sale, no. Bueno, entonces di ideas y las vamos copiando acá o las pones en el chat, ¿sí? Las puedes poner ahí en el chat. Listo, si quieren las voy diciendo. Esas Ok. ideas es de cómo vamos a lograr lo que está en el otro lado, ¿verdad? Esto. Entonces, fíjate que aquí ya tenemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos Ajá. reducir? Y además tenemos información. No la tenemos propiamente aquí, ¿no? Porque Ujú. no hicimos el trabajo de campo, no lo tuvimos, pero es la suma de estas dos cosas. Responderme la pregunta ya conociendo esto, conociéndolo. Entonces, vamos a empezar a imaginar, importante, ideas, no deseos. Por ejemplo, entonces, bueno, con una clase divertida, como decía ahí, pero ¿qué es una clase divertida? O bueno, con una clase práctica, pero ¿qué es una clase práctica? Entonces, la clase práctica, la clase divertida, el maestro chévere, lo que sea, esos son deseos. ¿Cómo lo aterrizamos a hacer una idea? ¿Sí? Entonces, aquí podemos ya comenzar si quieren con las... No sé qué pasa con estos cuadros que no me dejan escribir. Bueno, entonces vamos a poner post-its acá. Entonces, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, ¿cómo podríamos reducir para lograr su desarrollo integral? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aquí ya hay por ahí alguien. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, ¿Cómo lo Olguita, hacen? yo fui la que ingresé ahí, pero quedé Ah, como perdida entre todo ese montón de cuadros. bueno, mira, tienes que, aquí tú puedes mover con los dedos, así como ampliar o reducir, ¿sí? O acá en la derecha, abajo, tú ves digamos, como los cuadros. En este momento estamos acá, en el de la mitad, este de acá. Entonces lo que puedes hacer es agrandar ahí. Porque de pronto si entras y se ve chiquito, ¿sí? Entonces tienes que acomodarlo según como se te aparezca ahí. Ah, dale. Entonces vamos a generar soluciones. Voy a poner el reto otra vez para que no se nos olvide. ¿Cómo podríamos? La idea es que estamos contestando esta pregunta. Reducir la importancia que le dan los estudiantes a la nota, vamos a recortarlo así, para lograr su desarrollo integral. ¿Listo? Entonces ahí tenemos este reto que no podemos perder de vista. Vamos a ponerlo acá para no perderlo de vista. Y a partir de eso empezamos pues a generar lo que son las soluciones. Soluciones, ideas, ¿no? Ideas para este desafío. Bueno, acá, mira, ya por ejemplo, alguien escribió concientización de la importancia de. Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Cómo lo logro? Entonces tengo que, nos queda un minuto, nos queda solo un minuto, vamos a alargar un poquito el tiempo, voy a poner, a subirle, bueno, no puedo, vamos a ver. Vamos a ponerle otro minuto ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, queremos su desarrollo integral. Entonces, bueno, yo voy a poner una idea. Entonces, desarrollar soluciones en clase a problemas de la sociedad. ¿Listo?
Bueno, problemas de la sociedad relacionados con la Olga, profesión. ¿Sí? perdón, es que estoy aquí craneando una idea, pero no sé. Una idea pudiera ser, bueno, crear o generar espacios en la clase donde se vivencien todos los estilos de aprendizaje, Claro. ¿sí? O sea, Ciencia. que todos los compañeros, digamos, dando un tema, por ejemplo, sea primero visual, luego auditivo, luego kinestésico, ¿sí? Para que todos perciban lo que puede sentir el compañero que de pronto le gusta aprender más a través del movimiento, aprender más a través de la escucha. ¿Sí? Claro, listo, claro que sí, esa es una idea. Generar espacios en clase donde se evidencien todos los estilos de aprendizaje. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Acuérdense lo que queremos reducir, que no les importe a ellos, bueno, se nos acabó el tiempo ya, que no les importe a ellos la nota, o sea, que reducir esa importancia como tal que ellos le dan a la nota, hacerlo, digamos, como más, que lo hagan por su sentir, ¿no? Entonces, por su motivación. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí, acá necesitamos más información de primera mano, pero digamos que la tenemos. Entonces, incluir temáticas, no temáticas, a ver, incluir situaciones en clase que simulen la vida real. ¿Sí? No sé. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, acá tendríamos que ser más específicos. Incluir situaciones en clase que simulen la vida real. Con participación de personas externas. ¿Listo? Entonces ahí la motivación puede ser otra. Bueno, la motivación es que quiero solucionar problemas, la motivación es que quiero conocer a otras personas, ¿sí? Quiero aprender de otras personas. Incluir situaciones en clase que simulen, bueno, este es otro. ¿Qué más podríamos tener ahí? Para que no les importe la nota. Entonces, generar concursos en clase donde el premio sea algo, no sé, ridículo, sea algo pequeño. Vamos a eso, vamos a escribir, que sea algo pequeño. Fíjense que aquí lo más importante es la cantidad, no la calidad de la idea, lo que se nos ocurra, acá podemos poner. Bueno, por acá dicen concientización de la importancia de formar profesionales integrales. Listo. Entonces, se me ocurre a partir de esa idea, entonces que vengan visitas de profesionales exitosos en clase. ¿Sí? ¿Qué más? No sé, un profesor o profesora, bueno, un docente diferente cada mes en clase. ¿Qué tal eso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? Bueno, digamos que esas son como las principales ideas. Y yo, a partir de esas ideas, hay otras herramientas para, para poder, a partir de la solución de las ideas, hacer la selección, la generación, a partir de la generación de las ideas, hacer la selección. Entonces tenemos esta matriz que se llama, es de este libro que también es súper bueno, yo lo tengo, está en inglés, pero está chévere. Game Storming, a Playbook for Innovators, Rule Breakers and Change Makers. Entonces, como quien dice, juegos, como una lluvia de juegos,
a playbook, o sea, como un libro de juegos para innovadores, para quebradores de reglas y gente pues como gestores del cambio, ¿sí? Change makers. Entonces, esta herramienta se llama la matriz Know, Wow, How. Es una matriz, es un plano cartesiano, ¿cierto? Donde estamos contrastando la originalidad contra la factibilidad, ¿sí? Originalidad, qué tan novedoso es un tema. Factibilidad, qué tan posible es lograrlo. Entonces, podemos categorizar nuestras ideas, todas las que hayan surgido, hacemos como una limpieza, porque acuérdense que el brainstorming no es solamente pum, 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 botar ideas, es organizarlas. Entonces después yo me doy cuenta que, ay, mire, esta con esta puede ser una misma, ay, esta acá, esta está solita como en otra categoría, pero bueno, entonces ahí generamos nosotros como un agrupamiento de ideas y se puede generar una idea más grande, ¿sí? Que involucra varios aspectos de los que estamos ahí, o los que generamos ahí. Entonces, esas ideas las vamos poniendo en estos cuadrantes. Entonces, el cuadrante azul que ustedes ven acá es el now. Son ideas que son corrientes, o sea, que originalidad, muy poco, ¿cierto? Pero que son muy fáciles de poner en marcha y que nos sirven para llenar como vacíos que haya en el momento y que tienen el potencial de representar beneficios incrementales. O sea, que las voy haciendo a poquito, y con eso estoy de alguna manera en un tiempo viendo cambios más grandes. Entonces, y son pues factibles porque se pueden practicar de una vez. Entonces tenemos acá las ideas now. Entonces yo puedo identificar, bueno, mis ideas now son la 1, la 5 y la 3, ¿cierto? Te la pongo acá. Tenemos también las ideas how, ¿no? Las ideas how son ideas que tienen son originales, es decir, son novedosas, pero la factibilidad, pues, quién sabe. Por ejemplo, no, si estamos hablando del medio ambiente, entonces no, vámonos a vivir a Marte. Factibilidad, muy poca, ¿cierto? Originalidad, mucha. Entonces es una idea how. Idea how son muy difíciles de implementar, sino imposibles. Y puede ser porque, por ejemplo, no hay la tecnología en este momento para eso, o no hay el dinero para eso, o por ejemplo los procesos no están en ese orden. Aquí cuando hablamos de un docente diferente cada mes, puede ser que eso para las clases regulares no funcione. Entonces nos vamos ahí del how, porque decimos no es tan práctico. O sea, podría hacerse, pero en otro entorno, pero este entorno no nos permite hacerlo por las reglas, cualquiera que sean estas reglas. Hay unas limitaciones que nos da el contexto. Ahora, las ideas wow, ¿cómo categorizo esas ideas wow? Son ideas originales y son fáciles de poner en práctica, ¿sí? Entonces son ideas que pueden modificar completamente el rumbo de las cosas, pero que además yo en realidad las puedo hacer. O sea, si me pongo a pensar, yo puedo hacer eso, yo de alguna manera puedo jugar con las reglas que hay actualmente o con las necesidades que hay actualmente y implementar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Con qué ideas nos quisiéramos quedar? Con las wow. Entonces, todas las que nos queden en este cuadrante, pues podrían ser esa idea como tal, las ideas wow. Entonces, de aquí elegimos con cuál de todas voy a querer trabajar, con cuál de todas. Entonces, vámonos acá, no sé, esta, si muere en la vida real, no, ¿cuál es? ¿Dónde está? Esta. Nos vamos a quedar con esta idea. ¿Con cuál de todas quieres trabajar? ¿Listo? Nos vamos a quedar con esa idea y dijimos que esa, en consenso, definimos que esa era nuestra idea. ¿Le podemos dar más detalle a esa idea? Claro, pero pues no nos ponemos en eso todavía. Pasemos mejor a nuestro actuar. Entonces aquí el actuar es experimentar, es probar, es construir. Le vamos a empezar a dar forma a la idea. Vamos a definir los beneficios, los que representa tanto para la persona que tiene el problema, como pues no sé, para la sociedad, y vamos a dar sus características principales.
y vamos a empezar a mejorarla a medida que vayamos completándola. Entonces ese post-it que tenemos ahí con esa idea que nos dio Alejandra y que en consenso dijimos, bueno, esa es la idea. Entonces vamos a empezar a darle personalidad. ¿Cómo le damos personalidad a esa idea? Pues podemos utilizar ciertas herramientas también. Acá yo he definido alguna, digamos como un sketching de ideas en donde ya empezamos a darle nombre, ¿no? Entonces decimos, bueno, el nombre de la idea va a ser tal, ¿listo? Entonces el nombre de la idea va a ser nombre de la idea, ¿sí? Definimos, lo hacemos en contexto, no tenemos que hacerlo de primeras, podemos hacerlo después cuando le demos más personalidad y vamos a definir en qué consiste. Entonces, bueno, ya dijimos acá, generar espacios en clase donde se evidencien todos los estilos de aprendizaje. Entonces, acá en este qué consiste es esa descripción. Entonces, bueno, consiste, y ahí podemos empezar a escribir en cada clase, comenzar con una actividad, Entonces, ahí depende de cada quien. O sea, pues de cada grupo y lo que defina como tal que cree que escribe su idea. Este sketch de la idea tiene que juntar varias cosas, ¿no? Nuestros clientes, nuestras personas, a quien va digamos, quienes van a ser beneficiarios de la idea, la oferta como tal que hay en este momento, es decir, cómo funciona el contexto en este momento, y la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es lo que yo quiero generar como beneficio. Fíjense que la propuesta de valor no viene siendo otra cosa que lograr en ellos su desarrollo integral. Ese es el la propuesta de valor, lograr en ellos su desarrollo integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar ese punto, ¿cierto? Entre lo que hay actualmente, entre lo que el cliente desea, eso va a ser lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a hacer. Y nunca debo perderlo de vista, nunca lo debo perder de vista, por eso se los pongo como tal acá. Entonces, ¿qué más me pregunto? ¿Cuáles son los referentes de esta idea? Entonces yo puedo decir, bueno, en Portugal, un maestro hizo X, Y, Z cosa, ¿sí? Entonces puede ser un referente para mí. Pues yo para generar soluciones yo voy a tener que profundizar, porque yo acá estoy diciendo, por ejemplo, Alejandra nos dice, vamos a generar espacios donde se evidencien todos los estilos de aprendizaje, pero es la que todas las personas del equipo de pronto no sabemos cuáles son los estilos de aprendizaje, cuáles pueden ser esas actividades, cómo es todo el proceso. Entonces nos vamos como tal a investigar para poderle dar esa personalidad a la idea. Entonces también puedo decir acá un proyecto que se hizo en la UDES, en donde tal cosa, ¿sí? Entonces, ese es otro referente, no tienen que ser 3, van a ser los más importantes, pueden ser 10, pueden ser 2, puede ser 1, cada quien decide la profundidad que le va a dar al tema. Bueno, y un referente número 3, que es, por ejemplo, no sé qué autor haya importante no, pues que sea eso precisamente un referente en estilos de aprendizaje. Entonces, puede ser, no sé, Pérez, que habló de estilos de aprendizaje. Luego, ¿en qué se diferencia lo que existe de lo que hay actualmente? Entonces, vuelvo a hacerme preguntas. Fíjense que siempre me estoy haciendo preguntas todo el tiempo. Es la manera de reflexionar, es la manera normal en la que nosotros le damos respuesta a los requerimientos mentales, ¿no? Hacernos preguntas. Cuando a veces uno está hablando solo, uno se hace preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando respuestas. Entonces, cuando hacemos este sketch, ¿en qué se diferencia lo existente? Empezamos a decir, bueno, esta idea se diferencia porque, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Bueno, de pronto todavía no sabemos en qué se diferencia. Démosle acá características de cómo funciona. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, no sé, cada 15 días se va a realizar una actividad que, no sé, ¿sí? Que por ejemplo, represente
un estilo de aprendizaje, o no, todos los estilos de aprendizaje. Vamos a aprender la misma lección, pero con todos los 5 o 6 estilos de aprendizaje. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decir cómo funciona. Y cómo funciona además para evitar esto, ¿no? Para reducir la importancia que le dan los estudiantes a la recompensa, sino al proceso. Entonces ahí me empiezo yo a escribir todo lo que quiera yo escribir de esa idea que ya definí. Los beneficios que representa. ¿Qué beneficios representa? Entonces, no, varios estilos de aprendizaje. Va a generar también como beneficio que todos van a participar. ¿Sí? Por dar 2 beneficios. Luego, ¿en qué se diferencia lo que existe? Entonces, tengo que pensar en diferenciales. O sea, siempre hay que pensar en los diferenciales. Entonces, por ejemplo, se diferencia de lo que ya existe porque no está tomando en cuenta una nota o como principal motivación para el proceso y para cumplir con lo que se requiere de la actividad, ¿sí? Y aquí hago un sketch. El sketch es un dibujo, pero no tiene que ser un dibujo nomás. Yo también puedo hacer lo que se denomina un mapa de, pues aquí le pongo sueños, pero no, ya no son sueños, bueno, sí, pues son sueños, ¿no? O el mapa de sueños. ¿Qué hago? Traigo distintas imágenes que representen lo que yo quiero hacer. Entonces me traigo una foto de un niño haciendo esto, me traigo una foto de un profesor montado en un escritorio, o sea, lo que sea, pero que represente de forma visual esta idea, ¿sí? Bueno, luego, el nombre. Entonces ya tengo que pensar en el nombre, ya le di bastante personalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre? Fíjense que acá uno puede hacerlo antes o lo puede hacer después. Cuando uno pone nombre antes, pues uno ya le está poniendo toda la expectativa, porque el nombre se supone que representa lo que es la idea. Pero se nos puede quedar corto porque no hemos dicho o no hemos establecido cómo funciona, qué beneficio representa. Entonces la recomendación siempre es esperemos a darle aquí características y luego pongamos el nombre, porque puede quedar más acorde según ya lo que todo es el consenso de todo el equipo. Esta herramienta, por ejemplo, Mural, nos sirve a nosotros para que si estamos trabajando de forma remota, como es este caso, todos pueden participar, se comparte el link, entonces todos participan y todos van haciendo como quien dice una lluvia de ideas sobre todo esto y generando consensos en cada una de las preguntas. Cuando empezamos a hacer el mapa de sueños, que es ya lo visual, o el sketch, ¿qué va a pasar? Que acá de pronto todos empezamos a subir imágenes y alguno va a subir alguna imagen y de pronto los otros no lo van a entender. Entonces siempre tenemos que llegar a un consenso y decir si me parece que eso lo representa o no, o cómo le buscamos otro camino a esa idea que tienes tú, cómo la incluimos dentro de esos referentes, cómo la incluimos en el funcionamiento. Entonces siempre es el consenso. Luego estamos en el 4, ¿cierto? Es importante también darle un tiempo a esto. Como les dije, eso es potestad de cada orientador, pero se puede hacer si bien en 15 minutos. Yo hablé acá en Design Thinking Express, pero ustedes pueden dedicar medio semestre a hacer esto, ¿sí? O sea, eso depende de cada persona. Bueno, y por último, y no menos importante, está el comparte. Pero pues antes de terminar con eso, fíjense que aquí yo les estoy preguntando varias cosas, ¿no? Bueno, acá el nombre de la idea, en qué consiste, cómo funciona, mejor dicho, todos sus visos de personalidad, ¿no? Estamos experimentando, ahí estamos experimentando, porque estamos dándole vida como tal a la idea que definimos. El sketch o el mapa de sueños nos permite construir prototipos. Ese primer prototipo que se llama como el prototipo de servilleta, en donde yo hago ese primer esquema visual de lo que puede ser la idea y luego, ¿por qué no? Empiezo a hacer como tal, no sé, una guía de aprendizaje, empiezo a hacer una presentación, ¿sí? Ya empiezo yo como a hacerla menos abstracta,
¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras estoy yo haciendo todo esto, estoy aprendiendo y además lo empiezo a compartir con otras personas. Entonces, no se supone que yo pase, por ejemplo, la fase 4 de una vez ya a compartir, sino que esto que yo pensé, este sketch o esta idea, también la pongo en conocimiento de las personas. Y al ponerla en conocimiento de las personas, yo también voy a aprender. Yo voy a aprender. ¿Por qué voy a aprender? Porque esos yo voy a ver la cara arrugada de las personas, voy a ver si les gusta o no, voy a ver si satisface o no como tal esa propuesta de valor esperada. Y de ellos puedo yo aprender, seguir aprendiendo, seguir mejorando e ir refinando la idea. Yo estoy ahorita en un proceso también de Design Thinking en una asignatura que se llama Desarrollo del Espíritu Empresarial. Entonces nosotros estamos haciendo un proceso con la huerta en la universidad. Ustedes lo van a ver después porque es algo que pensamos hacer para toda la universidad. Entonces, empezamos así, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué hacemos? Todo. Y ustedes vieran con lo que empezamos, o sea, no es ni parecido a lo que tenemos en este momento. Entonces, todo ese aprendizaje lo tuvimos porque le estuvimos preguntando a la gente, porque estuvimos recabando más información, porque los estudiantes dijeron, no, pero es que hay que darle un vuelco a esto, porque es que hablamos con don Jairo y hablamos con ese y hablamos con el otro, y nos dijeron que eso no se podía porque tal cosa. Entonces ahí empezamos a darle más características, a cambiar cosas de la funcionalidad, a entender que representaba otros beneficios que nosotros no pensábamos e incluirlos dentro de esa propuesta de idea. Entonces, los prototipos son súper importantes y aquí tienen 10 principios ustedes del prototipado, entendiendo que el prototipado no es hacer una aplicación o una versión beta o algo así. O sea, el prototipo es cuando yo intento volver algo abstracto, volverlo algo que la gente lo pueda entender, ¿sí? Entonces, debemos, pues hay unas reglas, como les dije acá, este es el libro de Osterwalder que se llama Diseñando la Propuesta de Valor, súper bueno, ha sido guía para mí en muchos aspectos. Entonces, el poder que tiene hacer esto, ¿no? Pero que uno necesita que esté perfecto. No, entonces volvemos a eso, no debe estar perfecto, simplemente debe ser y representar de alguna manera lo que yo estoy pensando. Entonces estos son algunos principios, por ejemplo, que sea visual, que sea tangible en la medida de lo posible, que sea tangible, que empecemos con baja fidelidad, por ejemplo, como les decía, el prototipo de servilleta, itera, o sea, repite, repite, repite y ve perfeccionándote. Adoptar una mente de principiante, es decir, es como estoy en blanco, no sé nada, soy un bebé con eso y sé que no soy un experto y que no me tiene que quedar perfecto, pero voy a intentarlo. Así hacen los niños y las niñas, ¿no? Empiezan como a construir, se les cae, entonces se ponen bravos y todo, pero vuelven y empiezan y vuelven y lo hacen y vuelven y entonces hasta que les funciona, ¿sí? Y no tienen que estar perfectos, ni que estar bonitos, no tienen que cumplir ningunos estándares, solamente estar su creador o sus creadores estar satisfechos con el resultado por el momento. No nos enamoremos de las primeras ideas porque a veces le damos forma, oh, ya es, pero ¿qué pasa cuando lo pongo en contraste con las personas? De pronto a las personas no les gusta y yo me molesto porque es que ¿cómo es posible que a las personas no les guste? Si esa es la mejor idea del mundo. No, nos tenemos que enamorar del problema, enamorarnos de que queremos generar una solución, no del prototipo que armamos. Muy importante sentirme cómodo o cómoda en estado líquido, es decir, acomodarme a las distintas circunstancias. El líquido lo metes en un recipiente redondo, adopta la forma. En un recipiente rectangular, adopta la forma. Triangular, adopta la forma. Entonces, la idea es que estemos fluyendo con las distintas incertidumbres que se generan alrededor del proceso. Importante también usar técnicas creativas. Eso quiere decir el brainstorming, utilizar también, ¿por qué no un Scamper? Utilizar, no sé, el brainwriting también, utilizar JK Matrix. Hay muchas herramientas y ahí sí ya es como que seamos curiosos de ver, buscar, bueno, ¿con qué herramienta puedo hacer esto? ¿Con qué herramienta puedo hacer esta otra cosa? Como les dije, yo tengo
tengo ahí material que les puede servir. Me pueden preguntar. Bueno, muestra pronto tu trabajo, busca la crítica. Yo no le voy a mostrar el trabajo a mi papá o a mi mamá, que yo sé que todo lo que yo haga les encanta, ¿cierto? Sino se lo va a preguntar a esos que yo sé que son difíciles, esos públicos difíciles. Entonces, por ejemplo, en este resultado que tuvimos, nosotros hablamos de que los posibles beneficiarios eran esas personas, estudiantes de primer semestre que eran muy noteros, que les interesa la nota. Profe, ¿me va a dar nota por asistir? Profe, llegué temprano, ¿me va a dar nota? Profe, 5 para los que llegamos temprano. Entonces, esas personas son las que yo quiero mostrarles mi prototipo. Quiero decirles, mira, estamos haciendo esto y esto. ¿Qué te parece? Le dimos estas características. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, a partir de esa experiencia con las personas que en realidad yo creo que son las más difíciles, pues voy a tener un conocimiento, voy a obtener un aprendizaje. Entonces aprende más rápido, fracasando antes, repetidas veces y con poco dinero. Entonces no me voy a poner a hacer todo un lanzamiento de esta idea, un montón de cosas, o lo que sea, cuando todavía no la he puesto en común con las personas. Entonces empiezo de a poquito, voy creciendo orgánicamente y cómo se va viendo la experiencia, aceptando como la incertidumbre también del resultado, y con eso pues no va a gastar tanto dinero ni tanto esfuerzo en realidad con la idea final. Creamos modelos Shrek, cosas que son feas, no pasa nada, que de pronto la gente como que, pero esto qué pasa, pero que sea de alguna manera funcional, o sea, que la gente pueda entenderlo en su esencia. Y muy importante, ir haciendo seguimiento de todo lo que aprendo, de todas las nuevas percepciones, de todo lo que de todo lo que significa progreso, ¿sí? Entonces, digamos que esto de la documentación es importante, porque yo, por ejemplo, le pregunto a alguien, bueno, ¿qué piensas de esto? Esta función, esta actividad debería hacerse así, ¿qué le podríamos incluir? ¿Cómo sentiste la actividad? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa? ¿Sí? Entonces le hago unas preguntas y a partir de eso yo incorporo mejoras. Con la mejora yo puedo ir donde esa misma persona que me hizo esas críticas y volverle a mostrar. Ah, ok, entonces ya considera que está mejor, que no, que mejoró la experiencia o no. Y ya con eso, ya con el prototipo, ya con la evolución que tenga este prototipo, me preparo para compartir. Entonces aquí sí ya, y pues yo suelo hacer con mis estudiantes para compartir, bueno, aquí hubo como un cambio, aquí para compartir lo que se hace generalmente es partir la idea en 4 aspectos principales, o toda la experiencia más bien en 4 aspectos principales. Esos aspectos son el problema, ¿cierto? Todo eso, pero en términos de cifras, en términos de qué está pasando, de escribirlo, luego decir cuál es mi idea como tal, cómo va a funcionar, qué beneficios representa, cuáles son esas etapas de esa idea para la implementación, los diferenciales, o sea, los valores estrella que tiene mi idea en comparación con los demás, ¿sí? Y por último, el aprendizaje, o sea, el aprendizaje que yo obtuve de todo el proceso de Design Thinking. Recuerden que nosotros estamos, digamos, en la situación de decir, bueno, voy a aplicar Design Thinking para mi clase con un tema particular de mi clase que quiero desarrollar. Entonces, ¿cuál fue ese aprendizaje que obtuve yo de la experiencia? Entonces, no solamente es, pues, que el problema es así, que la solución es así, es cómo obtuve yo, qué aprendí yo en relación con la asignatura, qué aprendí en relación con todo lo que puede ser mi profesión, mi desarrollo integral, para, habiendo aplicado, pues, el Design Thinking. ¿Listo? Entonces, ese comparte es todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo se hace? Pues normalmente se utilizan algunas técnicas como es el storytelling, es decir, contando una historia, contando toda la historia. Entonces uno puede empezar, como hablábamos en la sesión anterior, estaba con mis estudiantes de primer semestre
y pues nos dimos cuenta que el rendimiento del primer corte pues fue muy, muy bajito, entonces los reuní a todos, nos sentamos en el piso, estuvimos hablando y les dije, bueno, cuéntenme. Y entonces empecé a hacerles preguntas y encontré esta respuesta. Sí, entonces ahí estamos contando una historia. Es algo que con lo que la gente se puede identificar, se puede identificar. Entonces cuento una historia. A veces esa historia, la ideal es que sea cierta, pero a veces puede tener unos visos de creatividad. Sí, o sea, me puedo inventar ciertas cosas para darle el orden argumentativo, para que quede claro por qué estoy haciendo yo esto, por qué estoy presentando yo esta idea. Entonces, la presentamos de forma clara, de forma sencilla, en qué ha consistido, le damos todos sus vicios de personalidad, decimos que la pusimos en contraste con las personas, que las personas nos dijeron que hiciéramos estas mejoras, nos dijeron que por qué no incluíamos esto, que por qué no mejorábamos esto, y nosotros lo hicimos, y miren, ese fue el primer prototipo, y este es el último, y es una diferencia abismal, y contamos la historia, emocionamos a los demás con los resultados. Y al final, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Qué me llevó a entender mejor el problema? Pero ¿qué me llevó también a entender mejor de mí mismo y de mi experiencia de aprendizaje? Entonces, eso es Design Thinking. Cuando hablamos de Design Thinking, pues es precisamente eso. Me voy a volver un poquito acá a lo que hablábamos. Es trabajar en equipo, de forma colaborativa, donde todos participan, donde el proceso es algo importante, más allá del resultado de la nota, donde aprendemos haciendo, estamos en contacto con la realidad porque estamos contrastando esas hipótesis que nosotros tenemos con las personas. Entendemos también el fallo como una experiencia positiva, mostramos, no hablamos tanto, sino mostramos, recibimos además una retroalimentación honesta, nosotros mismos en el equipo hacemos esa retroalimentación. El profesor no me está diciendo eso está mal, eso está bien. Cada equipo, cada equipo de trabajo sabe o está satisfecho con su creación o no. Y pues aprendemos divirtiéndonos porque estamos en un entorno real y eso hace que de verdad la gente se emocione, se emocione. Es real, lo hemos visto, lo he trabajado, he tenido esa oportunidad, entonces por eso vine este día con ustedes a hablar de este tema de Design Thinking. Por eso cualquier pregunta, cualquier inquietud al respecto, yo estoy más que dispuesta a escucharles porque me interesa que esto se haga, me interesa que, por ejemplo, digamos, hagamos un grupo de profes donde decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer de una forma práctica? ¿Cómo lo aterrizamos a mis materias? ¿Cómo lo hago yo? Entonces, pues, Angélica, Alejandra, Lina, Concepción, esto es, digamos, el proceso de Design Thinking desde mi experiencia, desde mi perspectiva, desde lo que he podido construir los últimos años, y pues espero que haya sido aprendizaje para ustedes, o por lo menos de una visión que nos deje como el optimismo de ver, pues es que yo puedo hacer las cosas de manera diferente. Puedo salir un poquito de mi zona de confort y decir, bueno, voy a atreverme y voy a hacer esto, voy a hacerlo en una clase, voy a hacerlo en dos, vamos a ver cómo nos va. Y de pronto no me va bien, o de pronto me va bien, pero porque lo hice, pero no obtuve los resultados que quería. Bueno, pero fueron resultados. Entonces, pues siempre también, al finalizar, yo si solo pudiera recordar tres cosas, o sea, tres cosas que se me quedaron a mí de todo este proceso, de todo este ver de información, ¿qué podría hacer? Entonces, es como la reflexión final. ¿Cuál podría ser esas tres cosas que recordamos? Bueno, Olga, yo pienso que de este curso me queda el aprendizaje de que las clases pueden ser más creativas y diferentes. Ok, más creativas y diferentes. Listo, primer aprendizaje. Angélica. A mí me queda de experiencia o con todos estos tipos de actividades es que
de un problema que a veces nosotros como docentes no detectamos, sino que los estudiantes a veces se quedan callados por no querer participar o por timidez de ese problema. Si nosotros nos ponemos a detallar, los podemos darle una solución muy acertera para que los estudiantes se sientan ya a gustos trabajando en los diferentes cursos o en las diferentes temáticas, que no sea como que tengo clase a las 6 y tengo sueño y qué pereza y quiero quedarme dormido, sino que por qué no escucharlos, cómo les gustaría a ellos, de pronto una metodología tocando los diferentes temas, pero que sea muy agradable para ellos. Entonces, todas estas modalidades o estas preguntitas nos sirven mucho para entre nosotros mirar, esto sería lo más razonable, porque pues nada más como estudiante, como que qué fastidio tener clase con esta profe y que es muy aburrido. Entonces me gusta mucho esto. Imagínate eso, ¿no? O sea, que por ahí digan de uno, no, esa clase es demasiado aburrida. Yo creo que para mí eso sería fatal. Yo creo que dentro de mis, bueno, igual pasará, ¿no? Porque uno no le gusta a todo el mundo, pero sí, sí de pronto como objetivo, o sea, siempre tener como tiene uno eso como en mente. Y me imagino que es tu caso también por lo que dices, como que yo quiero que mis clases sean divertidas, que ellos quieran ir, así sean a las 6 de la mañana. Exacto, y lo digo porque me pasan que yo digo tengo clase y un lunes tengo clase normalmente los lunes a las 6 y el lunes para todos el día como más pesado, ¿no? Sí. Entonces yo siempre llego como con esa actitud, con esa mejor actitud. Y cuando hay veces que cuando ya ellos les estoy explicando algo y me empiezan a mandar ellos mensajes, profe, así sea a las 6 me gusta la clase porque usted hace esto y esto. Y yo digo, así nos tenemos que innovar y más en una clase tan pesada que yo siempre digo un lunes a las 6, sea cual sea el curso que esté dando, es pesado para un estudiante. Entonces hay Claro, que buscar estrategias. claro, así es, así es. Bueno, Olga, otro comentario, no sé si puedo hacerlo, es que pienso que este tipo de cursos como que nos motivan a salirnos de la zona de confort. a salir de la zona de confort. Sí, esa zona de confort es tremenda, ¿no? Porque uno lo piensa o sea, la zona de confort es el punto donde yo estoy bien, ¿no? Donde yo sé que yo no tengo que hacer más ni menos, sino estoy neutral, ¿cierto? O sea, ya me siento yo aquí, que estoy donde estoy. Pero cuando da uno ese pasito más allá, se da cuenta que pudo estar mejor, sí, pudo estar mejor. Entonces, digamos que animarnos a hacerlo, porque no, yo en su momento me animé. Arriesgarnos, sí, arriesgarnos porque uno se acostumbra como que no, es que este tema yo lo odio así y como que es descubrir que hay otras formas de dar los temas. Sí, claro, porque imagínate que uno dice, "Uy, yo tengo esta presentación y yo la he hecho los últimos, no sé, 5 semestres. Yo me voy a poner a construir todo si ya tengo la clase lista, ¿sí o no?" Entonces lo piensa uno de esa forma. Entonces sí, sí, qué bueno que que sea un mensaje, Alejandra, que sea un mensaje, Angélica, de arriesgarnos a hacerlo diferente. Y con eso de verdad solucionar eso, o sea, como que lo que nos preocupa, porque es que a nosotros nos preocupa eso. Fíjense que todo eso que ustedes están diciendo acá está apuntando a la verdadera preocupación que ustedes manifestaron. A los estudiantes les importa la nota, no están emocionados, no están motivados, les motiva es tener un 5, pero no más, ¿sí? No les veo que alguna profe decía en la sesión pasada, decía algo así como que veo que no generan soluciones para las cosas, entonces ¿cómo va a ser cuando sean profesionales y en el aula de clase no se motivan a hacerlo? ¿Sí? Entonces, ese tipo de preocupaciones, yo creo que le podemos dar respuesta a ese miedo que tenemos nosotros saliendo un poquito de la zona de confort y también esforzándonos nosotros en presentar de formas diferentes y novedosas los temas, ¿no? Y los problemas, porque es que al fin y al cabo, si ustedes ven, todas las temáticas de las materias responden a que hubo un problema y que alguien se inventó una solución para ello, entonces ahora es una técnica y entonces la gente lo estamos aprendiendo como al revés, ¿sí? Entonces, pues eso es, Lina, Angélica, muchas gracias por estar hoy, que si esto llegó a ustedes, pues que sea para bien y cualquier cosa, pues yo quedo súper pendiente, súper atenta
ante cualquier pregunta, si necesitan material de algo, con muchísimo gusto estoy para eso. Estaré molestándole. No Sí, te por estaré favor. molestando mucho ahorita más tardecito, Olguita, con ideación. Necesito, son en esa etapa de design thinking, ideación, herramientas, no sé, necesito muchas herramientas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ingeniera No se les Olga. olvide. Sí, hola doctora, ¿qué tal? Hola, ingeniera, y todos los presentes, muy buenos días. Buenos días. Gracias, doctora. Ingeniera Olga, pues de mi parte, les pido disculpas por no poder prender la cámara, pero sí quiero agradecerles, ingeniera Olga, toda su disposición, creatividad, esa actitud que usted tiene tan encantadora para hacer las capacitaciones, que de verdad es admirable. Y sinceramente, pues mi comentario al respecto es que definitivamente uno es más feliz como profesor cuando descubre que enseñar, innovar, ser creativo van siempre de la mano. Eso hace que uno como que descubra ese sentido de levantarse todos los días, ¿sí? Para cumplir con esa misión tan noble que es educar. Y lo más importante es que también los estudiantes se dan cuenta de eso. Yo, por ejemplo, cuando estoy en sus capacitaciones, casi siempre usted hace las capacitaciones, sinceramente, sonriendo, alegre, feliz, y eso da fe de que a usted le encanta enseñar, ¿sí? Y eso es muy importante, uno disfrutar de esa profesión que es un reto, ¿sí? Enseñar es un reto y como usted sabe, los retos casi nunca se cumplen y ya finalizó, ¿no? Después de eso sigue otro y otro y otro. Y esa metodología de Design Thinking es maravillosa. Yo no la he aplicado, pero veo que de verdad a los estudiantes les debe encantar. Por eso animo a los profesores y profesoras que participaron en esta capacitación, en la primera y en la segunda, que sí, que ojalá se apoyen en usted les ha abierto las puertas para que apliquen esa metodología. Y de verdad después se puede compartir ideas y todo, y incluso después ustedes pueden ser las futuras formadoras y se puede formar un equipo también interesante de profesores que apliquen esa metodología. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera Olga, muchísimas gracias a los participantes. En el chat les dejé el link de asistencia, el link de evaluación para que por favor lo diligencien. Y ingeniera Olga, pues usted sabe que las puertas de la Coordinación de Desarrollo Docente e Innovación Educativa siempre estarán abiertas para cualquier capacitación que usted desee hacer. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para todos. Un abrazo para todas, que tengan un feliz día y muchas gracias, doctora, por esas palabras. Claro que sí, tiene toda la razón. Así es. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Con mucho Hasta cariño. luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.